La esposa de mi hijo pensaba que yo era solo una anciana lenta, demasiado distraída para darme cuenta de lo que hacía en secreto. Entraba en mi habitación cuando creía que yo estaba durmiendo, hurgando entre mis cosas, buscando algo valioso. Pero esa noche, cuando abrió mi cajón para coger las llaves de la caja fuerte, se quedó paralizada con lo que vio. Lo que viene a continuación no te lo vas a creer. Pero antes, suscríbete al canal. Así no te perderás ninguna de nuestras historias llenas de giros inesperados. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Marta. Tengo 67 años y hace 5 que vivo sola en esta casa que ha sido mi refugio durante casi 4 décadas. Desde que Alberto se fue, he aprendido a encontrar paz en el silencio de las mañanas, en el aroma del café hecho solo para mí, en los libros que leo hasta altas horas de la noche. No puedo decir que la soledad me pese, al contrario, me ha traído una tranquilidad que no conocía desde hace mucho tiempo. Pero todo cambió un martes cualquiera de marzo, cuando el teléfono sonó a las 9 de la mañana. Era Lucas, mi único hijo. Solo de oír su voz quebrada, mi corazón ya sabía que algo andaba mal. Mamá, yo necesito ayuda. Las palabras salieron de él como quien confiesa un pecado. Lucas me contó que había sido despedido el mes anterior. La empresa donde trabajaba desde hacía casi 10 años había hecho recortes inesperados, y él estaba entre los despedidos. Desde entonces, intentaban mantener todo en orden, pero con las cuotas de la hipoteca atrasadas y solo el salario de Clara, su esposa, ya no podían mantener las cuentas. Mamá, yo nunca querría pedir esto, pero necesitamos un lugar donde quedarnos, solo por un tiempo, hasta que consiga un nuevo empleo. Mi corazón se encogió. Ninguna madre quiere ver a su hijo en esa situación. Y a pesar de la sorpresa, la respuesta brotó de mí con naturalidad. Claro que pueden venir. Esta casa siempre será vuestra. Sentí una mezcla de emociones, preocupación por mi hijo, pero también una alegría secreta de que la casa volviera a tener voces, risas, vida. Hacía tanto tiempo que esas paredes no oían conversaciones animadas o el ruido de pequeños pies corriendo por los pasillos. Días después, Lucas llegó con Clara y sus 2 hijos pequeños. Maletas, cajas y ojos cansados, pero también alivio estampado en sus rostros. El reencuentro fue emocional. Estaban agradecidos, y yo me sentía útil de nuevo, importante en la vida de mi familia. En ese primer momento, abrazando a mis nietos y viendo a mi hijo relajar los hombros por primera vez en meses, todo parecía simplemente una familia reuniéndose por amor y necesidad. No tenía idea de lo que vendría después. Tal vez si hubiera mirado con más atención. Tal vez hubiera escuchado esa primera señal de alerta que el corazón siente, pero la razón insiste en callar. Porque lo que parecía ser solo un nuevo comienzo para mi hijo y su familia, pronto se reveló como el inicio de una pesadilla que jamás imaginé tener que enfrentar dentro de mi propia casa. Y antes de que esa semana terminara, descubriría algo tan impactante que por un instante pensé que estaba soñando. Pero no era un sueño, era traición, y estaba justo debajo de mi techo. En los primeros días fue como si la casa hubiera vuelto a respirar. Después de tanto tiempo en silencio, por fin tenía vida de nuevo. El olor a café por la mañana ya no venía solo de mi taza. Ahora era Clara quien lo preparaba para la familia, y yo podía oír a los niños reír en el pasillo mientras Lucas acomodaba sus cosas en la antigua habitación. Esa casa que había estado callada durante años parecía haber reencontrado su voz. Y confieso, eso me hizo mucho bien. Oía a los niños jugar, la televisión encendida con el noticiero matutino, el ruido en la cocina al preparar las comidas, los almuerzos en familia. Estaba siendo increíble. Lucas se mostraba agradecido todo el tiempo, a veces incluso demasiado. Me abrazaba de la nada, decía, «Gracias, mamá», con un peso en la voz que me hacía pensar si se culpaba por necesitar ayuda.
Yo siempre respondía con cariño, intentando mostrar que no me pedía nada, solo regresaba a casa, y que yo estaba feliz de tenerlos allí. Clara, por su parte, se mostró servicial desde el principio. Se esforzaba por ayudar en todo. Lavaba los platos, barría el patio e incluso reorganizó toda mi despensa sin que yo se lo pidiera. Y, para ser justa, lo organizó todo de una manera más práctica de lo que estaba antes. Parecía querer agradar. Parecía, al menos al principio. Pero, con el tiempo, empecé a fijarme en ciertas cosas, cosas sutiles, pequeños gestos, preguntas inoportunas, una mirada que se demoraba demasiado en un objeto. Clara no era solo curiosa, era detallista, meticulosa. Preguntaba sobre mi rutina con un tono casual, casi distraído, pero siempre sobre cosas específicas. «Doña Marta, ¿suele dejar las dos puertas cerradas por la noche o solo la de la entrada? Esos vecinos de al lado viajan mucho, ¿verdad? ¿Todavía va al banco todos los miércoles?» En ese momento no sospeché nada. Respondí como quien comparte el día a día. Ahora vivía conmigo. Era natural que quisiera entender cómo funcionaba la casa. Al menos eso intenté convencerme. Pero sus ojos eran otra historia. Clara no miraba como quien aprecia, miraba como quien mide. Estudiaba cada rendija, cada cerradura, cada rincón de la casa con un interés que me incomodaba. Un día, la sorprendí parada al pie de la escalera del ático, mirando como si estuviera calculando el tiempo que le llevaría subir y bajar sin hacer ruido. No dije nada, solo observé, y me lo guardé. Pero lo que me dejó sin aliento fue una conversación aparentemente inofensiva en la cocina. Estábamos preparando el almuerzo, pelando patatas, cuando soltó, como quien comenta el tiempo: «Suegra, ¿es verdad que tiene una caja fuerte en la habitación?» Pude haber tirado el cuchillo de lo fría que me quedé. Aquello era algo que solo Alberto y yo sabíamos. Nunca se lo conté ni a Lucas. La caja fuerte se instaló hace muchos años, escondida dentro del armario, para guardar documentos importantes y, a veces, algo de dinero de emergencia. Siempre nos encargamos de mantenerlo entre nosotros dos. La forma en que preguntó, sin mirarme, como si lanzara la pregunta al viento, fue lo que realmente me alertó. No era una curiosidad tonta. Era el discurso ensayado de quien ya tenía la información y solo quería confirmar. Intenté mantener la voz firme. «Ah, no, es solo una cajita vieja con papeles, nada del otro mundo». Mentira, y de las grandes. Pero por dentro, mi cabeza no paraba de dar vueltas. ¿Cómo lo sabía? Aquello me machacó el resto del día. Fue entonces cuando volví a escuchar esa voz de Alberto dentro de mí, como él decía tantas veces: «Tienes buen olfato, Marta, escucha tu instinto». Y así era. Con el paso de los años, uno aprende a percibir cosas que los demás pasan por alto. Pequeñas señales, miradas que duran un segundo más, silencios que dicen más que palabras. Empecé a observar mejor, y no tardé en darme cuenta de que, cada vez que salía a la panadería o al supermercado de la esquina, algo en mi habitación estaba diferente. A veces era un cojín un poco girado, un cajón que recordaba haber cerrado, pero que aparecía entreabierto, un adorno girado de lado. Un día fui a buscar un abrigo a la habitación y al abrir la puerta me encontré de frente con Clara saliendo. Su sobresalto fue inmediato. Se llevó la mano al pecho, palideció, tropezó con las palabras. «Ay, doña Marta, lo siento, me dolía la cabeza, creí que podía haber aspirina aquí». Pero ella sabía, y yo ya se lo había dicho, que mis medicamentos están en el baño, a la vista. La excusa fue débil, pero yo solo sonreí y no comenté nada. Solo observé y lo grabé. La gota que colmó el vaso llegó unos días después, durante el desayuno. Estábamos tomando café y ella soltó casualmente: «Esa cortina de tu habitación es genial. Es tan gruesa, ¿verdad? Nadie ve nada desde fuera». Ella sabía exactamente de qué cortina estaba hablando. Una ventana que solo quien estuvo en mi habitación podía reconocer. Y no era el tipo de detalle que se comenta por casualidad.
Tardé 2 segundos en entender lo que realmente quería decir. ¿Desde fuera? ¿Cómo lo sabía? ¿Habría estado intentando mirar por la ventana de mi habitación en algún momento? En ese instante, algo en mí hizo clic. Ya no era una nuera a la que acogía. Era alguien que estaba estudiando mi casa como si fuera un terreno a invadir. Y, créame, cuando una mujer de mi edad siente que algo anda mal, es porque lo hay. Lo que no imaginaba era que, días después, escucharía con mis propios oídos su plan y que ese plan implicaba mucho más que solo observar mis pasos o hurgar en mis cosas. Implicaba traición, mentiras e incluso algo peligroso. Y lo que yo haría a continuación, nadie jamás lo imaginaría. La verdad, me abrió la puerta de par en par una tranquila mañana de jueves. Siempre he sido metódica con mi habitación. Incluso después de empezar a vivir sola, nunca perdí la costumbre de cerrar bien la puerta con llave. No era por miedo, era por respeto a mi propio espacio. Aquel rinconcito era mi refugio, el último lugar donde todavía sentía que tenía el control de todo. Pero aquella mañana, al volver del mercado, percibí algo que me revolvió el estómago. La puerta de la habitación estaba entreabierta. De nuevo. Ya era la tercera vez en pocos días. La primera, pensé que me había distraído. La segunda, culpé al viento. Pero la tercera, lo supe. Y decidí dejar de fingir que no lo veía. Empecé a tender trampas silenciosas, a mi manera. Nada que llamara la atención. Un libro colocado milimétricamente en el borde de la cómoda. Una cajita ligera dejada en el centro del escritorio. La almohada posicionada de un modo que solo yo sabría identificar si se había movido. Y se estaban moviendo, una a una. Fue ese mismo día cuando fui a revisar mi cajón de documentos. Siempre lo dejé todo muy organizado. Cuentas antiguas, recibos, papeles del seguro, incluso el inventario de la casa. Cada cosa en su lugar. Pero allí había un desorden. Páginas mezcladas, carpetas empujadas hacia atrás sin cuidado. Todo fuera de orden. Sentí el corazón acelerarse. Ya no era una impresión. Alguien estaba hurgando donde no debía. Corrí al armario, a ese cajón donde guardo las pocas joyas que heredé de mi madre y las que me regaló Alberto a lo largo de los años. No son muchas, pero tienen un valor que va más allá del dinero. Son pedazos de mi historia. Y allí, el vacío me gritó. Un par de pendientes de oro había desaparecido. Y también el collar que Alberto me dio en nuestro último aniversario juntos. Me quedé en shock y por unos segundos no podía moverme. La mano me temblaba. La última confirmación llegó enseguida. Fui directamente a la cómoda, al lado de la cama. Hace más de 20 años, escondí allí, bajo el doble fondo del cajón, una pequeña llave pegada con cinta adhesiva. Era la llave de la caja fuerte. Era nuestro secreto, el mío y el de Alberto. Dentro, documentos más sensibles y una reserva de dinero que solo usamos una vez, cuando él enfermó. Pasé la mano por el fondo del cajón. La cinta seguía allí, y la llave también estaba... Pero había algo extraño. La llave ya no estaba pegada a la cinta y estaba en la esquina del cajón, y el doble fondo estaba suelto, como si alguien hubiera hurgado allí. Por un instante, todo se detuvo. La mezcla de indignación y rabia se apoderó de mí. Ya no era una sospecha, era un hecho. Alguien había invadido mi habitación. Alguien cruzó todos los límites y aún tuvo la audacia de pensar que no me daría cuenta. Y yo sabía, con cada fibra de mi cuerpo, quién era. Pero lo curioso es que no me sentí asustada. No temblé de miedo. Lo que sentí fue un calor en el pecho, de esos que uno siente cuando está a punto de poner las cosas en su sitio. Estaba furiosa y concentrada. Pasé buena parte de mi vida al lado de un hombre que era investigador, desentrañaba fraudes como quien resuelve un rompecabezas. Alberto era observador, atento a los detalles, paciente. Me llevaba a veces al trabajo,
o me contaba cada caso al volver a casa. Aprendí con él a ver lo que está entre líneas, a oír lo que no se dice, y principalmente a no actuar por impulso. Clara me veía como una señora dulce, feliz de tener a la familia cerca. Poco sabía ella que, detrás de mi gentil sonrisa, existe una mujer moldeada por el tiempo, que ya ha pasado por pérdidas profundas, noches de insomnio, decisiones difíciles, y que hoy, más que nunca, sabe identificar cuándo alguien está a punto de dar el golpe. Clara eligió a la persona equivocada para engañar. A partir de ese día, dejé de verla como nuera. Se convirtió en algo diferente, alguien a quien necesitaba vigilar con ojos de águila, porque aún no sabía qué estaba intentando hacer exactamente, pero estaba decidida a descubrirlo y a impedirlo. Esa noche, el sueño simplemente no llegó. La ausencia de la llave, la desorganización de mis documentos, el comportamiento invasivo de Clara, todo formaba un rompecabezas que no salía de mi mente. Sabía que ella estaba tramando algo, pero no podía imaginar la extensión de sus planes. Eran las 12:40 cuando oí pasos ligeros bajando la escalera. Mi habitación está en el piso superior, pero el antiguo sistema de ventilación de la casa permite que ciertos sonidos resuenen por los conductos, especialmente los que provienen de la cocina. En ese silencio nocturno, cualquier ruido se amplificaba. Curiosa, me levanté despacio con el celular en la mano, por instinto lo puse a grabar y me acerqué a la salida de aire que da a la planta baja. Fue entonces cuando escuché la voz de Clara. Baja, urgente, casi susurrando, estaba al teléfono. Sí, todo está bien. Encontré los documentos, joyas, extractos bancarios, inventario, pólizas de seguro. Hay mucho más dinero de lo que imaginaba. Mi sangre se heló. La vieja guarda todo en la caja fuerte. Y sí, ya sé dónde está la llave. Ella sabía dónde estaba la llave. El plan estaba en marcha. Y hablaba de mí como si yo fuera solo un obstáculo a sortear, fría, calculadora, sin ningún respeto por todo lo que había hecho por ellos. Será el martes por la noche. Lucas tiene esa entrevista de trabajo en otra ciudad. Saldrá al final de la tarde y no volverá hasta el día siguiente. Será el momento perfecto. Estaba planeando robarme. No solo unos cuantos centavos. Estaba planeando llevarse todo lo que Alberto y yo construimos durante toda una vida de trabajo. Después de eso, le diré que recibimos una oferta de empleo irrecusable en otro estado, que es urgente, que no hay tiempo para pensarlo mucho. Él aceptará, confiará en mí. Nos iremos con todo. La frialdad con la que describía la manipulación de mi propio hijo me hirió más profundamente que cualquier robo material. Sé que es arriesgado, pero no tengo opción. ¿Sabes lo que me pasará si no pago esas deudas? No desaparecerán solas. ¿Deudas? ¿Con quién estaba hablando? ¿Un usurero? ¿Un cómplice? Son 47,000 reales, y ya me han amenazado con venir a por mí. Tengo que resolver esto esta semana, aunque tenga que pasar por encima de la vieja para conseguirlo. La frase final me golpeó como una puñalada. Esto no era solo un robo, era una amenaza directa. Estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguir lo que quería. Oí sus pasos alejarse y el clic de la luz de la cocina apagándose. Dejé de grabar la conversación y volví a mi cama. El sueño se había ido definitivamente. Pero ahora tenía las pruebas. En la oscuridad de mi habitación, mientras oía a Clara subir las escaleras con pasos hipócritamente cautelosos, sabía que todo había cambiado. Ella no era solo una mujer desesperada en busca de ayuda. Era una depredadora fría y calculadora, dispuesta a destruir la vida de su propia familia para resolver sus problemas. Y usaría a mi hijo, mi Lucas inocente y confiado, como escudo para escapar ilesa. En ese momento comprendí el verdadero tamaño de la traición. Y algo dentro de mí despertó. No era solo indignación o tristeza, era la determinación fría y precisa de una mujer que no permitiría ser pisoteada dentro de su propia casa. No la dejaría escapar, le daría una sorpresita.
A la mañana siguiente, me levanté antes del sol. Mientras la casa aún dormía, puse agua a hervir y tomé mi café en silencio, pero con la mente trabajando a máxima velocidad. Clara creía que yo era solo una señora bondadosa y despistada, que yo dormiría profundamente mientras ella robaba todo lo que construí con Alberto durante toda una vida. Pero si había algo que ella aún no había descubierto sobre mí, era que nunca se debe subestimar a una mujer madura con tiempo libre, experiencia de vida y nervios de acero. Decidí que no bastaba solo con proteger mis bienes. Quería desenmascararla, con pruebas irrefutables, con estilo. Primer paso, la llave. Antes de las 6, volví a mi habitación y abrí con cuidado el cajón donde estaba el doble fondo. La tal llave que Clara pensaba haber descubierto estaba exactamente allí, en el mismo lugar donde siempre había estado. Pero lo que ella no sabía, ni soñaba, es que esa llave nunca fue la verdadera. Aquello era solo un truco mío. Era de una maleta antigua, con un formato parecido a la llave original. Una llave inútil, dejada allí a propósito. Porque, sinceramente, esconder algo en el fondo de un cajón es el tipo de cosa que cualquier curioso buscará. Es tan predecible como el final de una telenovela. La verdadera llave, la original, llevaba más de 10 años guardada en un lugar donde nadie jamás pensaría en buscar. Dentro de una lata vieja y polvorienta de galletas, de esas con tapa azul, que se queda olvidada en lo alto del armario de la cocina, al lado de viejos salvamanteles y recetas familiares que ya ni uso. Un escondite tan simple que se volvía invisible. Segundo paso, la trampa. Fui a una tienda de fiestas en la ciudad y compré 2 artículos simples, pero que se revelarían infalibles: un cañón de confeti con muelle automático y un paquete de purpurina rosa, del tipo que se pega a la piel y tarda días en desaparecer por completo. De vuelta en casa, fui directamente al sótano y preparé mi recepción especial. Abrí cuidadosamente el cañón de confeti y sustituí el contenido por una mezcla generosa de purpurina que, al ser activada, volaría directamente a la cara de quien metiera la mano en el cajón con fuerza. Probé la sensibilidad del gatillo varias veces. Estaba perfecto. Disfrazado entre papeles y objetos, solo se activaría con un movimiento intencional y apresurado. Tercer paso, las pruebas. Fui a una tienda de electrónica y pedí ayuda para elegir una cámara pequeña y discreta, con visión nocturna y grabación automática por movimiento. El vendedor, un muchacho educado, me indicó un modelo que se conectaba directamente a mi celular. En casa, coloqué la cámara entre los libros de la estantería al lado de mi cama, con un ángulo perfecto para capturar toda la acción: la entrada de Clara, la apertura del cajón y, por supuesto, la gloriosa explosión de purpurina que seguiría. Probé el sistema varias veces a través de la aplicación. La imagen estaba nítida, el audio cristalino, la batería cargada. Todo estaba listo. Esa noche seguí mi rutina con una naturalidad teatral. Hice la cena, conversé con Lucas sobre su entrevista del día siguiente, jugué con los nietos, me reí de los chistes de Clara. Todo mientras por dentro yo era puro cálculo y estrategia. Nadie sospechaba nada. El cajón estaba armado, la llave falsa en su lugar, la cámara grabando silenciosamente. Y mi mente, fría y precisa como la de un general antes de la batalla, esperaba el momento de la verdad. Clara planeaba convertirme en víctima, pero yo la convertiría en evidencia. Y si todo salía como esperaba, ella saldría de mi casa no solo con la conciencia sucia, sino literalmente brillando de la cabeza a los pies. El martes llegó con una normalidad teatral que me impresionó. Lucas salió para su entrevista en otra ciudad alrededor de las 5 de la tarde, animado y esperanzado. Me abrazó en la puerta y dijo: «Gracias por todo, mamá, por darnos esta oportunidad de empezar de nuevo». Mi corazón se encogió. Mi pobre hijo no tenía idea de lo que su esposa estaba planeando para esa noche. La cena transcurrió como cualquier otra. Clara estaba particularmente solícita, ayudando en la cocina, jugando con los niños,
haciendo comentarios casuales sobre lo agradecida que estaba por haberlos acogido. Su actuación fue impecable, pero yo podía ver más allá de la máscara. Había una tensión casi imperceptible en sus movimientos, una ansiedad mal disimulada en sus ojos. Ella estaba contando los minutos. Alrededor de las 9 de la noche, anuncié con un bostezo exagerado: «Hoy subiré temprano». Este cambio de rutina me dejó exhausta. Clara reaccionó con un brillo discreto en la mirada, el tipo de satisfacción que alguien intenta ocultar detrás de un trago de agua. «Claro, Marta. Descanse bien. Yo cuido a los niños». Subí las escaleras lentamente, representando el cansancio que ella esperaba de una mujer de 67 años que tomaría su pastilla para dormir y se apagaría hasta el amanecer. En mi habitación, ejecuté toda la rutina nocturna a la perfección. Me cepillé los dientes, me puse el pijama, dejé la puerta ligeramente entreabierta, como Clara ya sabía que hacía, y puse un vaso de agua en la mesita de noche. Me acosté completamente vestida debajo del pijama, cubierta hasta la barbilla, simulando un sueño profundo. Respiración lenta y regular, completamente inmóvil. El reloj del celular marcaba las 2:17. Nada. 2:29. Silencio absoluto. Y entonces, a las 2:50, oí el sonido que estaba esperando, la madera de la escalera crujiendo con extrema cautela. Pasos ligeros, calculados, de alguien que conocía cada punto sensible del suelo. La respiración controlada, el cuidado meticuloso. Era Clara. Su silueta apareció en el umbral de la puerta, iluminada solo por la pálida luz del pasillo. Se quedó observándome durante un tiempo interminable, inmóvil, como una depredadora estudiando a su presa dormida. Cuando se aseguró de que yo estaba durmiendo, entró con creciente confianza, deslizándose silenciosamente hasta la cómoda. Mis manos sudaban bajo la manta, pero mi rostro permanecía sereno. Mi corazón latía desbocado, pero mi respiración continuaba profunda y regular. Años viviendo con un investigador me habían preparado para momentos como este. Necesitaba sangre fría. Por el reflejo de la ventana, vi cuando abrió el cajón con cuidado. Rebuscó superficialmente algunos papeles y, confiada, metió la mano hasta el fondo del cajón, buscando la llave que creía que estaba escondida allí. Y entonces, ¡boom! Una explosión súbita llenó la habitación con una gloriosa nube de purpurina rosa. El cajón tembló violentamente. Clara gritó, tropezando hacia atrás, golpeándose con el pie de la cama, los brazos agitándose frenéticamente mientras intentaba deshacerse de la avalancha de brillo que ahora cubría completamente su cabello, rostro, ropa y manos. Parecía haber sido escupida por una fábrica de purpurina. Me levanté al instante, fingiendo estar confusa y asustada. ¿Pero qué está pasando? ¡Clara! ¿Qué fue ese ruido? Ella se quedó congelada en el lugar, pareciendo un adorno de carnaval animado, con los ojos desorbitados por el pánico y la boca abriéndose y cerrándose sin poder articular una explicación coherente. Yo oí un ruido extraño. Creí que alguien había entrado en la casa. Vine a ver si estabas bien. En mi habitación, a las 3 de la mañana, con la mano dentro de mi cajón. Fue instinto. Me asusté, pensé que quizás podrías tener aspirina aquí, o algún tipo de alarma. Yo tartamudeaba, intentando inventar explicaciones que no se sostenían ni en sueños. Cada movimiento dejaba un rastro brillante de purpurina por el suelo, como migajas doradas de su propia deshonestidad. Pero, ¿qué tipo de trampa es esa? Esto, mi querida, respondí, levantándome con toda la calma del mundo, es lo que llamamos justicia con brillo. En ese preciso momento, la casa despertó. Lucas apareció en la puerta con los ojos desorbitados. Había regresado temprano de la entrevista, y mientras entraba en casa, escuchó los gritos de Clara y subió corriendo. Se quedó completamente estático al ver a su esposa cubierta de purpurina, parada junto a mi cómoda abierta,
con las manos aún sucias de purpurina rosa. Las máscaras habían caído, las pruebas estaban registradas, y Clara estaba literalmente rodeada, por evidencias, por brillo y por su propia culpa. Lucas permaneció en la puerta durante largos segundos, tratando de procesar la surrealista escena ante él. Su esposa, cubierta de pies a cabeza con purpurina rosa, las manos aún temblorosas, parada junto a mi cómoda violada. Y yo, sentada tranquilamente al borde de la cama, observando todo con la serenidad de quien finalmente ve cómo se hace justicia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, con la voz ronca por el cansancio. Clara se giró inmediatamente hacia él, con el rostro en pánico total. «Amor, qué bueno que regresaste». Oí un ruido extraño abajo. Creí que eran ladrones. «Vine a ver si tu madre estaba bien y... esta cosa loca me explotó en la cara». Lucas miró de Clara a mí, luego al cajón abierto, y finalmente al rastro de purpurina esparcido por el suelo. Su expresión cambió gradualmente de preocupación a desconfianza. «Un ruido. En la habitación de mi madre. ¿Y viniste a buscar ayuda dentro de su cajón?». Clara vaciló, la mirada recorriendo la habitación como quien busca una salida de emergencia invisible. Yo pensé que quizás ella guardaba algún tipo de alarma aquí, o medicamentos para emergencias. No sé, solo quería protegerla. Suspiré profundamente, con la serenidad de quien finalmente puede revelar una verdad dolorosa. «Lucas», dije con dulzura, pero con firmeza, «Clara no estaba intentando protegerme, estaba intentando robarme». «¿Qué?», murmuró, el ceño fruncido con total incredulidad. Extendí el brazo y tomé mi celular. Mis dedos ya no temblaban. Abrí la aplicación de la cámara y seleccioné la grabación de la conversación telefónica que había capturado días antes. «Escucha esto», dije, tocando el play. La voz de Clara llenó la habitación como una confesión grabada. Encontré los documentos, las joyas, los extractos bancarios, el inventario, las pólizas. La vieja guarda todo en la caja fuerte. Ya sé dónde está la llave. Lucas se quedó completamente inmóvil. Será el martes por la noche. Lucas estará fuera. Es el momento perfecto. Después le diré que recibimos una oferta de empleo irrecusable en otro estado. Clara intentó interrumpir. «Esto no es... Amor, déjame explicarte. No es lo que parece». Pero Lucas levantó la mano, pidiendo silencio absoluto, sin quitarme los ojos de encima. «Nos iremos con todo. Él me creerá. Son 47,000 reales que tengo que pagar, aunque tenga que pasar por encima de la vieja». Lucas dio un paso atrás, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Sus ojos se llenaron de lágrimas de decepción y rabia. Clara se llevó las manos a la boca, como si quisiera devolver todas las palabras que habían sido grabadas. Después de poner los audios, también mostré las imágenes de la cámara de seguridad que yo misma había instalado en mi habitación. Allí estaba Clara, nítida en la grabación, entrando de puntillas, intentando no hacer ningún ruido. Se acercaba despacio a la cómoda, se inclinaba cuidadosamente. Y entonces, tan pronto como abrió el cajón, la trampa se activó. Una explosión de purpurina rosa directamente en la cara. La expresión de susto de ella fue la confirmación que necesitaba. Lucas permaneció en silencio durante largos momentos, procesando todo lo que había visto y oído. Era una traición descarada. Luego, con una voz baja pero firme como una roca, dijo: «Coge tus cosas y sal de la casa de mi madre. Ahora». «Lucas, por favor, no es como estás pensando». Estaba desesperada. Iba a contarlo todo. Solo quería una oportunidad de empezar de nuevo sin que esas deudas me persiguieran. ¿Y para eso ibas a destruir a la mujer que me crió? ¿Que abrió las puertas de su casa cuando no teníamos a dónde ir? Ibas a usarme, a hacerme cómplice de un robo contra mi propia madre. Clara extendió la mano hacia él, los dedos aún brillando con purpurina. «Amor, te amo.
Te necesito. Entonces, ¿por qué mentiste todos estos meses? ¿Por qué me manipulaste? Ibas a llevarme, a convertirme en cómplice sin que yo lo supiera. Ibas a hacerme dudar de la lucidez de mi propia madre. Ella sollozó, pero ya no había más espacio para excusas o explicaciones. Sal, Clara, antes de que pierda el poco respeto que aún tengo por la madre de mis hijos. Observé todo en silencio. Mi corazón dolía al ver a mi hijo pasando por esta situación, pero también se hinchaba de orgullo. Era justo. Era leal. Era el hombre íntegro que yo había criado. Clara recogió sus cosas en completo silencio, dejando aún rastros de purpurina por los pasillos como brillantes recordatorios de su fracaso moral. Al pasar por la puerta principal, se giró una última vez. Esto no va a quedar así. Lucas no respondió. Solo cerró la puerta con firmeza definitiva. El silencio que siguió no era pesado de tristeza. Era limpio, como el aire después de una tormenta que finalmente pasó. Los días siguientes fueron de ajuste y curación. Lucas y yo nos sentábamos a menudo en la mesa de la cocina, tomando té, procesando todo lo que había sucedido. Ninguno de los dos hablaba mucho al principio. Él sostenía la taza caliente, mirando el humo que subía, como si éste pudiera llevarse toda la confusión en la que se había convertido su vida. «¿Cómo pude ser tan ciego, mamá?», preguntó en una de esas conversaciones. Puse mi mano sobre la suya. «Hijo, a veces el amor nos hace querer creer lo mejor de las personas. No te culpes por haber confiado». Él asintió, pero los ojos aún cargaban peso. Clara no volvió. Dejó la llave sobre el mostrador de la cocina, exactamente como le pedí. Al día siguiente, Lucas buscó un abogado e inició el proceso de divorcio. Clara, quizás por vergüenza o por saber que no tenía cómo defenderse de las evidencias, no impugnó nada. Ningún pedido de perdón, ninguna explicación adicional, solo silencio. Y purpurina, mucha purpurina, que seguimos encontrando en las alfombras, en los rincones de la escalera e incluso semanas después, entre las grietas del suelo de madera. Cada puntito dorado que aparecía me hacía sonreír. Ya no era un recordatorio de traición, sino una marca de victoria. Lucas y los niños se quedaron conmigo. Él volvió a dormir en su antigua habitación de adolescente, dividiendo los días entre pequeñas tareas domésticas, la organización de los papeles del divorcio y la lenta reconstrucción de sí mismo. Poco a poco se fue recuperando. 3 semanas después consiguió un empleo en una biblioteca municipal. Un lugar tranquilo, rodeado de libros y silencio. Exactamente lo que necesitaba para curar las heridas emocionales. Cuando recibió la noticia de la contratación, vino hacia mí, me abrazó con fuerza y dijo: «Gracias, mamá, por todo, por protegerme incluso cuando no sabía que lo necesitaba». Sonreí, sintiendo que mi corazón se calentaba. Solo hice lo que cualquier madre haría. Con un poco más de brillo, quizás. Él rió por primera vez en semanas, una risa genuina y liberadora. Los niños se quedaban conmigo mientras él trabajaba. Lucas estableció un régimen de visitas que les permitía mantener contacto con su madre, pero siempre bajo supervisión. No quería privar a sus hijos del amor materno, incluso después de todo. Esa generosidad de espíritu me confirmó que había criado a un hombre de carácter. 6 meses han pasado desde la noche de la purpurina, como Lucas y yo empezamos a llamar a ese episodio. La casa volvió a ser un verdadero hogar. No solo un lugar donde las personas viven juntas por necesidad, sino un espacio donde el amor, el respeto y la confianza florecen naturalmente. Lucas y yo desarrollamos una nueva rutina. Él salía a trabajar a la biblioteca por la mañana. Yo me ocupaba de las tareas domésticas. Y por la tarde tomábamos té juntos, hablando de libros, de la vida, de planes futuros. Él está diferente ahora, más maduro, más atento a las personas a su alrededor. La experiencia con Clara, aunque dolorosa, le enseñó a valorar la autenticidad y a detectar incoherencias,
De vez en cuando comenta, «Mamá, ¿cómo supiste siempre que había algo mal?» Y yo respondo, «Hijo, cuando vives tanto como yo, aprendes que las personas muestran quiénes son a través de pequeños gestos». Clara nunca me miraba a los ojos cuando me agradecía. La verdadera gratitud viene acompañada de humildad en la mirada. Un día, la vecina de al lado me buscó pidiendo consejos sobre seguridad doméstica. Había oído hablar de mi técnica especial de protección, la famosa trampa de purpurina. Reímos juntas mientras yo le explicaba que a veces la justicia necesita ser creativa. Doña Marta, usted es más lista que muchos jóvenes por ahí. Mi querida, la experiencia no tiene edad, y la determinación tampoco. Lucas ha salido con algunas personas, pero de forma cautelosa y respetuosa. Me presenta a todos los que considera importantes, y percibo que ahora busca parejas que demuestren valores sólidos, honestidad genuina. La lección ha sido aprendida. Una tarde, llegó a casa con un ramo de flores. «Para la mujer más valiente que conozco», dijo, entregándome las rosas amarillas. «Y para el hijo más honrado que una madre podría desear», respondí, abrazándolo. En ese momento, mirando las flores en mis manos y sintiendo el abrazo sincero de mi hijo, me di cuenta de que todo el sufrimiento había valido la pena. No solo porque protegí nuestro patrimonio o porque desenmascaré a una estafadora, sino porque, en el proceso, redescubrí mi propia fuerza y ayudé a mi hijo a redescubrir sus valores. Hoy, mientras cuento estas memorias sentada en el porche que Alberto construyó hace tantos años, percibo cómo esta experiencia cambió no solo mi percepción sobre la confianza, sino también sobre mí misma. Durante décadas, me vi principalmente como esposa de Alberto, luego como madre de Lucas, más tarde como abuela dedicada. Eran papeles que desempeñé con amor y dedicación, pero que de cierta forma me definieron siempre en relación con los demás. La situación con Clara me obligó a redescubrir a Marta, la mujer independiente, perspicaz y determinada que siempre existió, pero que quizás se había olvidado un poco a lo largo de los años de cuidar a todos a mi alrededor. Aprendí que la gentileza no es sinónimo de debilidad, que la bondad no significa ingenuidad, que la hospitalidad no debe confundirse con la vulnerabilidad. También comprendí que proteger a quienes amamos a veces requiere medidas que jamás imaginaríamos tomar. Cuando Clara amenazó la estabilidad de mi familia, algo primitivo y poderoso despertó en mí, el instinto de una matriarca protegiendo su territorio. No me enorgullece la necesidad de tener que tenderle una trampa a mi propia nuera, pero me enorgullece la inteligencia y la valentía que demostré cuando fue necesario. La experiencia también me enseñó sobre el perdón, no el perdón que olvida o minimiza las ofensas, sino el tipo que libera a quien perdona. No guardo rencor a Clara. Siento pena por la situación que la llevó a tomar decisiones tan destructivas, pero también sé que perdonar no significa olvidar o bajar la guardia. Lucas a veces me pregunta si no tengo miedo de que algo así vuelva a suceder. Respondo que el miedo es un lujo que las mujeres de mi edad no pueden permitirse. Lo que tenemos que tener es sabiduría, preparación y, cuando sea necesario, suficiente purpurina para marcar a los aprovechados. Un año después del episodio, recibí una carta. Era de Clara. En ella, pedía disculpas, no solo por lo que había intentado hacer, sino por la frialdad con que había planeado hacerme daño. Explicaba que estaba en tratamiento por adicción al juego, que las deudas eran el resultado de años de apuestas compulsivas que había escondido de todos, que estaba trabajando para convertirse en una mejor persona, principalmente por los niños. Le mostré la carta a Lucas. La leyó en silencio y luego dijo, «¿Qué piensa usted?» «Creo que las personas pueden cambiar, hijo. Pero un cambio verdadero tarda años, no meses, y la confianza, cuando se rompe de esa manera, quizás nunca se reconstruya por completo». Él asintió. «¿Pero puede visitar a los niños?» «Esa es tu decisión. Solo recuerda que tus hijos necesitan estabilidad por encima de todo». Hoy, Clara visita a los nietos una vez al mes, siempre en nuestra casa,
siempre bajo supervisión. Las conversaciones son cordiales pero distantes. Nunca más preguntó sobre cajas fuertes, rutinas o vecinos. Y yo nunca más bajé la guardia. A veces, cuando estoy arreglando la casa, todavía encuentro un puntito de purpurina escondido en algún rincón. Y siempre sonrío, porque ese brillo dorado no representa solo una trampa exitosa. Representa el descubrimiento de que incluso a los 67 años, incluso después de décadas siendo principalmente madre y esposa, sigo siendo una fuerza a respetar. Representa la prueba de que la experiencia es un arma poderosa cuando se usa con inteligencia. Y representa sobre todo el amor feroz de una madre que jamás permitirá que alguien perjudique a su familia. Hoy, cuando jóvenes vecinas me buscan para contarme sobre relaciones complicadas o situaciones sospechosas, escucho con atención y ofrezco consejos prácticos. Siempre termino diciendo: recuerda, querida, confía en tu instinto. Y si necesitas probar algo, hazlo de una manera que nadie olvide jamás. Algunas preguntan sobre mi famosa técnica de la purpurina. Yo solo sonrío y respondo: a veces, mi hija, la justicia, necesita un poco de brillo para ser realmente vista. Y sigo viviendo mi vida con serenidad, sabiduría y siempre, con un pequeño stock de purpurina en el armario de la despensa. Porque una mujer preparada no se deja sorprender 2 veces. Y porque, como descubrí a los 67 años, aún queda mucho brillo en esta vieja zorra. ¿Y tú? ¿Crees que Marta hizo bien en tenderle una trampa para desenmascarar a su nuera? ¿O lo habrías resuelto de otra manera? Cuéntamelo en los comentarios. Me encantaría saber tu opinión. Y si esta historia te atrapó hasta aquí, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Aún quedan muchas historias fuertes como esta por venir. Y algunas aún más impactantes.